Hola, soy Infolans y este es el quinto videotutorial del curso de Poser para Phoenix Disco. Bueno, en este videotutorial vamos a hacer una animación en la cual el personaje va a seguir una ruta. Por tanto, para ello veremos algunos conceptos y veremos el wall designer, que serviría para que una animación siguiera precisamente una ruta determinada. Vamos a ver en qué consiste. Para que veáis más o menos en lo que vamos a hacer, tengo aquí este vídeo. En el wall designer nosotros podemos elegir un determinado tipo de animación. Hay varios, pero en este caso nosotros lo que vamos a hacer es una que vamos a hacer nosotros y luego la escogemos de la librería de animaciones que aparecería en ese accesorio, en el wall designer. Primeramente, antes de seguir, quiero que veáis una cosa, porque nosotros cuando ejecutamos el poser por primera vez, observaréis que arranca una figura predeterminada. Vamos a ver cómo hacemos que el poser arranque sin esa figura. Entonces vamos a fijarnos en esta opción de aquí, que sería barra de menús Edit General Preference, y en estas dos opciones de aquí veis que aparece Launch to Factory State y la primera Launch to Preferred State. En este caso, para que Poser lanzara la escena vacía, en este caso como la quisiéramos nosotros, tendríamos que utilizar la primera opción. Entonces lo primero que vamos a hacer es barra de menús Figure, Delete Figure, le decimos que OK, y ahora es cuando nos vamos a Edit General Preference y tocamos la primera opción, pulsamos ahí OK. Cuando vayamos a barra de menús File New, observaréis, decimos que no, observaréis que arranca la escena sin ese personaje principal. Si quisiéramos recuperar otra vez el personaje que arrancara Poser con ese personaje, sería General Preference y en este caso la opción que ya estaba pulsada, la segunda, OK. Y si ahora voy a File New Document de nuevo, veréis que ahora sí arranca con la figura predeterminada. Bien, visto esto, vamos a elegir una figura. Nos vamos a la biblioteca. Podéis observar que he cambiado la versión. Esta es la versión Poser 8, por eso observáis determinadas diferencias en cuanto a los anteriores videotutoriales. En lo que vimos en los anteriores no ha cambiado nada en lo principal, o sea, la forma de trabajar. Sí ha cambiado en esta parte de aquí, que es la librería, ha cambiado en cuanto al aspecto estético, no en cuanto a su funcionalidad. Vais a ver cómo ahora mismo, por ejemplo, nos vamos a Figure, nos vamos a Poser 7 y vamos a elegir a Simon G2 y elegimos a Simon G2 Casual. Veis esos botoncitos de aquí, son muy simples. Cambia figura, crear nueva figura, crear carpeta y añadir a librería, quitar de librería y demás. Entonces en este caso vamos a pulsar ahí, change figure, OK y OK de nuevo, y veis que de forma sencilla hemos sustituido la figura que aparece predeterminada por la que nosotros hemos querido. Bien, antes de hacer la animación, vamos a personalizar. En este caso vamos a personalizar de una forma muy sencilla lo que es la camiseta del personaje y el color del pantalón. Bien, para personalizar las texturas que aparecen en el programa, simplemente lo único que tenemos que hacer es ir a material. Esta es la parte de los materiales. Veis que se ejecutó el módulo en la pestaña simple. Vamos a irnos a la pestaña avanzada. Bueno, veis aquí la textura predeterminada del personaje, porque en este caso no hay nada seleccionado para que muestre la textura
de una parte en concreto, tendremos que tener seleccionada esa parte. Y es que ahora es la textura de la camiseta, la vamos a cambiar. Nos vamos a avanzado, ahora sí. Y de forma simple os explico. Veis que aparece lo que son los diferentes canales para un material, y el único canal habilitado es el color diffuse, o sea, el color que se muestra a los ojos de las personas que están viendo la escena. Y veis que está relacionado con un mapa de imagen, en este caso es una textura, un JPG, formato gráfico, y aquí en imagen source veis que aparece un nombrecito, vamos a pulsar, aparece el Texture Manager, y lo único que tendría que hacer sería, bueno, primero observar dónde están las texturas en el poser. Si pulsamos ahí, veis que nos muestra dónde está concretamente en el poser esta textura, en esta ubicación que veis ahí. Está la textura, es un JPG. Y antes de elegir la nueva textura, quiero que veáis las dos. Esta concretamente sería la original. Y esta sería la que yo he retocado en el Photoshop, la he abierto en el Photoshop, y lo único que he hecho ha sido una selección. He cambiado el tono y saturación para que el color fuera un poco así, tono grisáceo de blanco, y he colocado el logotipo de Phoenix Discom, forma sencilla. Entonces vamos a elegir, por tanto, esa textura. Vamos a sustituir esta por la que ya tengo. Cuidado, no modifiquéis las texturas del programa, mantenerlas originales y hacer copias de ellas y guardar las copias en otro lugar. Simplemente lo que tendréis que hacer luego es venir a Browse, como voy a hacer yo ahora, y recojo la textura que yo tengo aquí, que os estoy mostrando. Simplemente ahora lo único que habrá que hacer es OK, y veis que automáticamente, vamos a irnos a la pestaña Pose, automáticamente tendremos la textura colocada en la camiseta con el color que hemos elegido y demás. Así, de forma sencilla, se cambian las texturas del programa. Simplemente hace falta un sencillo manejo de Photoshop o de algún programa retoque gráfico para poder crear texturas nuevas. Bien, lo siguiente sería, vamos a cambiar el color a la textura del pantalón, simplemente de forma muy sencilla a través de este botón, su botón Color. Pulsamos, y lo único que tengo que hacer ahora es hacer un clic en cualquier parte del pantalón, y me sale esta ventanita que es donde elijo los, atrás la rueda de colores, que por aquí elijo el color que yo quiero, por ejemplo este mismo, y así hemos cambiado el color de la textura. Bien, lo que vamos a hacer ahora es guardar esto que nosotros tenemos en nuestra librería de figuras. Daos cuenta que tenemos que guardar la figura, porque luego la pose no nos va a servir como, si hacemos doble clic en una pose y aquí no hay nada, no nos sirve como figura. La pose se asocia a la figura ya hecha. Entonces, por tanto, guardamos la figura y luego le asociamos las poses que nosotros queramos a esa figura. Una puntualización un poco tonta, pero así es. Entonces vamos a irnos a buscar una carpeta propia para creación de nuevas figuras, que sería esta, por ejemplo New Figures, que aparece ya ahí, y yo simplemente lo que hago que es pulsamos en ese botón, añadir a library, y le digo, por ejemplo, que es Simon, pero bueno, da igual, va a ser Simon Phoenix, que ese nombre no lo tengo. OK, y así hemos guardado la figura para luego añadirle una pose determinada. Bien, entonces ahora lo que pretendemos es crear una animación que es al personaje andando, simplemente, que luego va a hacer un recorrido, y luego vamos a ver algunas animaciones que hay en el World Designer. Vamos a comprender el World Designer en qué consiste, y vamos a
hacerle algunas animaciones con el Wall Designer. Bien, lo primero, hacer cambios en las partes del cuerpo del personaje. Vamos a tocar el brazo, simplemente vamos a darle 70 para bajar un poco los brazos, y lo mismo en el otro lado. En este lado sería menos 70, evidentemente. Bien, vamos a hacer un cambio en las manos. Vamos a tocar la mano, nos vamos a Advanced Hand Controls, y aquí en Fix, que sería puño, vamos a cerrar un poco ahí, y recordar barra de menús Figure, Symmetry, y le digo la derecha con la izquierda. Pulsamos, le digo que no aquí, y veis que simplemente una forma sencilla, cogido, y bien. Lo que vamos a hacer ahora será juntar un poco los pies. Simplemente cogéis y hacéis juntarlos un poco para que luego las piernas no salgan bien en cuanto a la animación. A continuación vendrían los brazos. Fijaros el movimiento que yo tengo para los brazos. Simplemente cogéis el brazo por aquí y con la herramienta esta Translate Pull adelantáis un poco los brazos, adelantáis este más que el otro. Observar, simplemente es un movimiento puntual, no pasarse demasiado. Este quizás está un poco menos así. Más o menos sería esto, y ahora le tocaría el turno a las piernas. Bien, como veis, adelantamos un poco esta pierna de aquí, sería la pierna derecha. Observar por todos los ángulos que no esté deformada, mucho cuidado con eso. Simplemente adelantáis un poco y la otra la atrasáis. Bien, observar los pies al mover las piernas, observar que prácticamente están, si hubiera un suelo imaginario, estaríamos por debajo. Por tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: barra de menús Figure y Drop to Floor. Esto lo que hará será que las partes del cuerpo toquen precisamente con lo que es el suelo, y ahora está, como veis, el toque es mucho mejor. Y bien, como veis, este va a ser la primera postura en cuanto a la animación. Lo que vamos a hacer ahora será mover esta flechita al fotograma 15. Son 30 fotogramas en total, la movemos al 15 y vamos a trabajar con fotogramas clave. Lo que vamos a hacer entonces es, donde está el fotograma 15, vamos a crear un fotograma clave con ese botoncito de ahí. Pulsamos. Ya os había dicho que los fotogramas clave van a ser fotogramas puntuales en la animación en los cuales hay algún cambio radical en algunas partes de los actores en el escenario. Por tanto, aquí lo que vamos a hacer es un cambio puntual de la siguiente forma.